Un saludo muy especial para todos aquellos que tendrán la oportunidad de presenciar esta ponencia, la cual hemos titulado Paulo Freire, filósofo latinoamericano de la educación. Esta ponencia es fruto o producto de lo que fue mi ensayo académico, el cual fue publicado en el mes de marzo. Quisiera enviar un saludo muy especial a todos los participantes en este congreso, quienes están teniendo el tiempo para podernos escuchar y apreciar de alguna forma las líneas de pensamiento y las ideas que nos hemos propuesto generar precisamente en este ensayo, pero también en esta ocasión a través de esta ponencia. Quisiera mencionar que el objetivo de la presentación o del ensayo fue explorar precisamente la vida, la obra y el pensamiento de Paulo Freire, así como los conceptos claves de su pedagogía, los cuales procederé a ir desarrollando a la medida que avance en esta pequeña ponencia. Quisiera comenzar con este pensamiento de Paulo Freire que dice: tal es la concepción bancaria de la educación, que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Este es un extracto del pensamiento de Paulo Freire, el cual ha sido tomado de su gran obra conocida como La pedagogía del oprimido. Y precisamente al leer este pensamiento, podría decir que fue uno de los pensamientos que detonó y que despertó en mí el interés por explorar un poco más la pedagogía de Paulo Freire. Cuando pensamos en Paulo Freire, tenemos que pensar que Paulo Freire fue un pedagogo destacado del siglo XX, quien revolucionó el sistema educativo de su tiempo. Un crítico de la educación tradicional, muy en contra de la educación bancaria, como su libro lo describe, muy contrario a la educación tradicional y convencido que la educación debe tener libertad de expresión, pensamiento crítico y reflexión para acción o para accionar por parte tanto del educando como del educador. Así que parte de estos pensamientos fueron los que de alguna manera revolucionaron los años 70 a través de la presentación y la exposición que hacía Paulo Freire con su pedagogía. Es interesante mencionar que cuando pensamos en Paulo Freire, tenemos que resaltar los orígenes de Freire en Brasil y sus experiencias, las cuales, como ya dije, influyeron en su filosofía educativa. Mencionar algunos hitos importantes como su trabajo desarrollado a través de los plantíos de caña de azúcar, su exilio y su impacto en la educación latinoamericana es algo que merece mencionar y que de alguna forma es relevante en el pensamiento y en la vida de Paulo Freire. También es importante enfatizar ese enfoque de su pedagogía liberadora y transformadora, como bien la llamó Paulo Freire, y como recurrentemente leemos en sus escritos y leemos precisamente en el pensamiento de algunos autores que han sido lectores, biógrafos y que han seguido muy de cerca el pensamiento de Paulo Freire. Algunos rasgos esenciales de la vida de Freire. Podríamos mencionar que dentro de estos rasgos, la riqueza de su experiencia pedagógica es un elemento muy importante que aporta a la vida educativa de América Latina, pero que también aporta a la vida de cualquier maestro, docente o cualquier educador que se lanza a la aventura de no solo educar, sino también dejarse educar, como lo decía Paulo Freire. La creatividad de su propuesta en términos de filosofía de la educación es clave epistemológica. ¿Por qué decimos esto? Porque definitivamente las propuestas que Freire hizo desde la perspectiva filosófica de su educación revolucionó también el conocimiento de la pedagogía, revolucionó el pensamiento de la educación
y de alguna forma revolucionó también la forma de hacer educación en América Latina. Algo más que podemos mencionar dentro de los rasgos es el carácter político explícito y comprometido de su gestión y de su proyecto educativo. Es interesante porque cuando nosotros leemos y analizamos las obras de Paulo Freire, encontramos definitivamente ese carácter político del cual Freire compartía y también de alguna forma mostraba ese compromiso que él tenía no solamente con el sistema educativo de su país, sino también ese compromiso que él tenía con las masas que se educaban, con las masas que de alguna forma sufrían oprobio o eran marginadas. El cuarto rasgo habla precisamente de el genio dinámico y evolutivo de su obra y pensamiento. Cuando uno lee las obras de Paulo Freire, uno puede darse cuenta que definitivamente pareciera que estamos leyendo a un autor contemporáneo, pero las obras de Freire datan de los años 70 para acá y uno puede darse cuenta la frescura, la, la actividad que la literatura que él ha producido se mantiene viva. Podemos leer y podemos abordar los distintos conocimientos de Freire y darnos cuenta la vigencia del conocimiento y de la pedagogía que Freire de alguna forma proponía en cada uno de sus escritos. Y por último, la base e inspiración cristiana de su labor educativa. Se dice realmente que Paulo Freire, en esa concepción cristiana que él tenía, abrazó algunos principios de la teología de la liberación. Teología que le permitió convertirse en un educador o en un pedagogo que siempre le apostaba a la reflexión, le apostaba a la praxis y le apostaba también a la criticidad. Es decir, que era un crítico nato de los sistemas educativos y por ello también se lanzaba de manera directa a criticar todos aquellos sistemas que de alguna manera no permitían ni daban libertad a los educandos, como bien le llamó Paulo Freire. Es importante señalar que dentro de la filosofía de Paulo Freire se manejan algunos conceptos que son claves, los cuales abordamos dentro de nuestro ensayo académico. Es decir, que es importante comprender y entender el concepto que Freire manejaba sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre el alumno, sobre la función docente, sobre el aprendizaje y la actividad de la enseñanza y sobre el conocimiento. Cuando abordamos y pensamos en el concepto del ser humano, Freire explica de alguna manera la visión que él tiene del ser humano. Ve al ser humano como un ser en constante búsqueda y capaz de transformar su realidad. Freire destaca la importancia de una educación que considera a los seres humanos como sujetos y no como objetos. Cuando pensamos en el concepto que manejaba Freire de la sociedad, también encontramos de que Freire describe la visión, describe una visión de la sociedad como un lugar de injusticias y opresión. También enfatiza su crítica a las sociedades alienantes y su apuesta por una educación liberadora. Es constante que nosotros leamos en los escritos de Freire la palabra liberadora, liberación, opresión, oprimido. Son frases que distinguen esa perspectiva cristiana y abrazada de la teología de liberación para explicar su proyecto educativo. Cuando Freire habla del alumno, también podemos encontrar que para Freire el alumno es un ser alienado, pero con potencial de cambio. Es decir, que a pesar de que el alumno es un ser alineado, tiene esa capacidad de poder liberarse, de poder salir de esa pedagogía que lo oprime y que no lo deja ser como debe de ser el alumno. Critica los sistemas tradicionales de educación bancaria y promueve la autonomía del alumno. Cuando pensamos en la función docente, Freire describe el papel del docente como facilitador, que es una palabra que en algún momento se puso de moda en algunos de nuestros países, de repente dejamos de utilizarla,
pero esa es la expresión con la que Freire se dirige al educador o al educando, mejor dicho, al educador, como facilitador del aprendizaje y promotor de la conciencia crítica. Para Freire es importante que el docente genere pensamiento crítico en la vida de sus alumnos o en la vida de sus estudiantes. Enfatiza la importancia de que el educando sea el centro del proceso educativo. Cuando Freire se dirige o describe su concepto de aprendizaje y enseñanza, explica la relación dialéctica entre enseñar y aprender, la importancia de la humildad y la apertura en el educador. También nos deja un concepto de conocimiento. Freire describe el conocimiento como una herramienta para la transformación social y la liberación. Enfatiza la importancia del diálogo, la importancia de la reflexión crítica, de la construcción del conocimiento desde los distintos contextos o escenarios donde tanto el educador como el educando se van desarrollando día a día. Es importante señalar en esta ponencia lo expresado y dicho por Paulo Freire. Los tiempos definitivamente siguen siendo un reto para quienes educamos y estamos inmersos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguimos creyendo y pensando que en este mundo existirán los opresores y oprimidos, los incluidos y excluidos, los que tienen voz y los que no la tienen. Por lo que las obras como la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, la pedagogía de la dignación o indignación, mejor dicho, deben ser vigentes o deben seguir vigentes en el ser y hacer de la educación en un mundo encaminado al transhumanismo, como se menciona hoy en día, marcado por la inteligencia artificial y en donde pareciera ser que cada día esto de ser humano se vuelve un contraste. Ha sido para mí realmente un placer y un privilegio poder compartir esta ponencia de manera sucinta y despertar en ustedes el interés por la lectura de las obras de Paulo Freire, despertar en ustedes el interés por apostarle a una educación no bancaria, y despertar en ustedes el interés por una educación que nos invite a los docentes y a los discentes a ser personas de reflexión, personas críticas y personas que somos llamadas de alguna forma también a transformar la realidad de nuestros países, sobre todo en América Latina, que sigue siendo para nosotros un escenario donde necesitamos darle voz al marginado, voz al desvalido, y donde necesitamos también transmitir una pedagogía que despierte el valor por la educación, el valor por el ser humano y también el valor por ese pensamiento y por esa mente emancipadora que era el ideal y la propuesta de Paulo Freire. Así que ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña ponencia e invitarles a la vez también para que puedan leer nuestro artículo o nuestro ensayo académico, el cual ya ha sido publicado en la revista LATAM y que ustedes pueden tener acceso a ello para leerlo, descargarlo y compartirlo. Reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Guatemala y también un saludo muy especial desde las instituciones educativas que represento, y me gustaría también invitarles a que se unan a nuestras redes sociales, nos puedan escribir y poder compartir algunas inquietudes, algunas ideas y contestar algunas preguntas que puedan ser producto de la lectura del ensayo académico o producto también de esta pequeña ponencia. Ha sido un placer y un gusto. Les saluda cariñosamente el doctor Edgar Menéndez.